Con este ejemplo te va a quedar muy claro cómo puedes utilizar Meson para compilar proyectos de C o de C++. Yo estaré utilizando C, pero todo lo que voy a contar aplica exactamente igual a C++. En este caso tengo un archivo denominado main.c que contiene dentro un hola mundo bastante sencillo en el lenguaje de programación C. Simplemente escribes hola mundo por pantalla mediante la llamada a la función printf, que forma parte de la biblioteca estándar. De momento no estoy importando ninguna otra dependencia externa, aunque lo podría hacer. Si yo estoy importando este programa desde un IDE, evidentemente cualquier IDE compatible con C debería ser capaz de compilarlo, si no tenemos un problema con ese compilador. Así que en un IDE como por ejemplo Visual Studio, como por ejemplo Xcode o cualquiera por el estilo, deberías poder pulsar el botón ejecutar en tu IDE y así compilarlo y verlo en la consola integrada. Si estás haciéndolo fuera de un IDE, porque estás utilizando un editor propio, estás utilizando Visual Studio Code y no tienes un montón de plugins o lo quieres hacer manualmente por lo que sea, típicamente lo que haces es utilizar un comando como gcc o como clang o como msvc.exe, invocas manualmente el compilador para que genere un archivo de código objeto o directamente un ejecutable a partir de ese archivo de código fuente. Por ejemplo, gcc-o hola main.c o clang-o hola main.c. Si quieres saber más sobre cómo compilar desde la línea de comandos un programa en C, tengo un vídeo que lo explica dentro de mi curso de C. Pero una cosa que te darás cuenta es que cuando tienes muchos archivos, la cosa se empieza a complicar, porque ya tienes que coordinar la compilación de varios archivos, el programa empieza a tardar más en compilar, te darás cuenta que luego, si no quieres compilarlo siempre, tienes que empezar a meter archivos de código objeto intermedios, y dirigir toda esa compilación resulta complicado. Por eso mucha gente lo que hace es meter makefiles. El problema de los makefiles es que una vez que los metes empiezas a perder más tiempo en escribir makefiles que en escribir código fuente, y a medida que tu proyecto crece la cosa se complica, sobre todo cuando hay que declarar dependencias y parámetros especiales en el compilador. Además, Make no es precisamente rápido, ni siquiera cuando utilizas la opción "-j", eso es un mito realmente, sigue siendo lento, así que para proyectos grandes se te suele quedar corto. Y en ese sentido es donde Meson precisamente sirve para ir un poquito más rápido, porque lo que te permite es decir, mira, este es mi proyecto, estos son mis archivos .c, tú verás lo que tienes que hacer. Y a partir de esa información lo que hace es generar reglas de compilación intermedias, no en Make, pero sí en otra herramienta diferente llamada Ninja, que lo que hacen es pues, hacer compilación incremental, fabricar ejecutables finales, pasarle todos los parámetros necesarios extrayéndolo de bases de datos como pkgconfig o wrapdb, y todo lo que sea necesario para así poder compilar tu programa de manera portable y sin complicaciones. Tienes más información en cualquier caso en el vídeo número 1 de esta lista, donde te contaba precisamente pues, en qué consiste Meson y cómo instalarlo y toda esa parafernalia. Lo que te quiero contar ahora es justo cómo se puede fabricar un archivo Meson para compilar esto. Así que vamos a regresar a nuestro IDE o nuestro editor de textos y vamos a fabricar un archivo llamado meson.build. Es el archivo principal de Meson. Tiene que haber uno en la raíz del proyecto. Luego puede haber subdirectorios, no es problema, pero en la raíz del proyecto debería haber un meson.build que es el que dirija luego todo el proceso. Y en cuanto al archivo meson.build, utiliza el lenguaje Meson, que realmente es un DSL, no es un lenguaje completo, pero bueno, sí que tiene cosas como llamadas a funciones, tiene ifs, tiene condicionales y permite aplicar cierta inteligencia. Si has programado con Python, la sintaxis es muy parecida porque al fin y al cabo Meson está programado en Python, así que hereda bastantes cosas del lenguaje, pero hay algunas cosas que sí que son diferentes, como por ejemplo los ifs se escriben de otro modo, pero vais a ver que tampoco es gran cosa. Entonces, dentro de un proyecto de Meson, la primera directiva debería ser project. Con directiva aquí me refiero a llamada a función, lo que podría parecer una llamada a función, que en realidad lo que hace básicamente es establecer una propiedad del proyecto. En este caso, la propiedad project precisamente nos dice cómo se llama este proyecto, qué lenguaje se utiliza, qué versión del proyecto es, versión de Meson necesaria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a fabricar un proyecto que se va a llamar Hola Mundo, así que ese es el primer argumento. Y luego tengo que declarar qué lenguajes me van a hacer falta, porque eso ya le permite a Meson preparar los comandos adaptados a un lenguaje concreto. Por ejemplo, si tengo C, pues escribiría C. Si voy a programar en C++, pondría CPP, para que así los comandos se adapten a las dinámicas de C++. Yo en mi caso voy a poner C porque es un proyecto de C, pero como os cuento, vale exactamente igual en C++. Y esa, cuando yo lo guardo, pues ya tengo ahí mi proyecto. Lo que pasa es que, claro, evidentemente de momento no hace gran cosa. Ahora lo que tengo que hacer es decirle cuál es el ejecutable que quiero compilar, que en este caso va a ser el ejecutable hola, el cual, como habéis visto hace un momento, se compila a partir del archivo main.c.
Así que lo que voy a hacer es declarar otra directiva a la que voy a llamar ejecutable o executable, donde lo que hago es especificar el nombre de un ejecutable que quiero que me fabrique, por ejemplo, hola, hola.exe o como sea en vuestra plataforma. Pero esto lo que hace es decirle a Meson que una de sus responsabilidades será fabricar el ejecutable hola. Y luego lo que le tendré que hacer es decir a partir de qué archivos quiero que me fabrique ese ejecutable. Y eso se hace mediante una lista. Ponemos un par de corchetes y aquí dentro lo que hacemos es declarar una lista con los archivos de código fuente que tiene que vigilar para fabricar el ejecutable hola. Estos archivos que pongamos aquí permitirán fabricar lo que se conoce como compilación incremental. Básicamente, cada vez que uno de estos archivos se modifique, detectará que ha cambiado y lo que hará es recompilar el ejecutable compilando solamente los archivos intermedios que se hayan modificado. De esta manera, el proceso de compilación es más rápido. En este caso solamente se compone de main.c, así que esta lista va a tener un único archivo, main.c, pero con esto ya es suficiente. Esto mismo ya nos permite fabricar un proyecto de Meson. Así que vamos a salir un momento del editor y vamos a compilarlo. Entonces, para compilarlo realmente tenemos que tener en cuenta que Meson como tal no compila nada. Como ya os he contado en el pasado, lo único que hace es preparar el camino para que luego llegue otra herramienta de compilación y compile por nosotros, como por ejemplo Ninja o cualquier otra que se integre con Meson. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente es fabricar ese archivo de compilación para esa otra herramienta que lo que hace es expandir lo que hemos puesto dentro de este Meson, tratar las directivas, importar archivos adicionales y fabricar esas reglas. Y eso se hace mediante el comando meson setup que sirve para fabricar esa distribución. Le vamos a decir un directorio en el que queremos que nos fabrique esos archivos porque así es mucho más limpio que tener todos los archivos temporales por aquí. Lo típico es que sea build, pero puede ser cualquier cosa, por ejemplo compilación. Y cuando tú lo llamas, lo que hace es fabricar un directorio llamado compilación, donde dentro, si lo examinamos, tenemos los comandos necesarios para fabricar ese proyecto, tenemos el archivo Ninja, que en este caso es quien nos lo va a fabricar, tenemos las dependencias y tenemos un montón de archivos privados que tampoco hace falta que sepamos. Lo importante es que si ahora utilizo el comando Ninja y le paso la opción "-c" mayúscula para especificarle cuál es el directorio en el cual está mi sistema de compilación, que en este caso va a ser compilación porque es donde lo he creado, pues lo que va a hacer es compilarme, en este caso, el ejecutable hola. Voy a hacer una cosa, voy a borrar el archivo hola que he compilado manualmente antes para que no suponga mucha confusión. Y ahora lo que quiero que veáis es que si examino el contenido del directorio compilación nos encontramos con otro hola, que este es el que se ha compilado utilizando, en este caso, Meson. Así que si ahora hago compilación hola, veo que se ejecuta el hola mundo. Una cosa muy interesante, como os decía antes, de Meson es que permite fabricar sistemas de compilación incremental. Si yo ahora vuelvo a ejecutar ninja-c compilación, detectará que no se han producido cambios en los archivos de código fuente que permiten fabricar el hola, así que realmente no hará nada. Sin embargo, si yo regreso a mi editor de textos y hago una modificación a mi archivo de código fuente, por ejemplo, escribo "¿cómo estás?", lo que ocurrirá es que detectará que ahora este archivo ha sido modificado desde que se compiló el programa en primer lugar, ¿vale? Porque la fecha de modificación del archivo habrá cambiado y por lo tanto detectará que sí que tiene que recompilarlo. Vamos a regresar a la terminal, voy a limpiar la pantalla para que sea más fácil de ver. Y ahora cuando ejecuto otra vez ninja-c compilación, detecta que ha habido un cambio y por lo tanto lo vuelve a compilar para que cuando vuelva a lanzar el ejecutable pues se haga con lo nuevo que he escrito. Esta no es la única forma de trabajar con él. Vamos a ver que en realidad si tienes más archivos también funciona igual de bien. Por ejemplo, voy a fabricar un segundo archivo al que voy a llamar imprimir.c y lo que voy a hacer es mover estas llamadas de printf a este otro archivo. Por ejemplo, voy a llamar a la función imprimir para que me escriba esos printfs. Tendré que trasladar aquí ese TDIO para que funcione. Y ahora mi main.c todo lo que va a hacer es llamar a la función imprimir, que voy a declarar utilizando un extern para no fabricar de momento un archivo de cabecera. Entonces, si tal y como está ahora la cosa, donde yo tengo dos archivos, vuelvo a intentar invocar el comando ninja-c build, o compilación en este caso, lo que notaremos es que no funcionará porque, claro, como solamente depende de main.c y main.c ahora mismo no compila porque hay una función que no está cerrada del todo, pues no funcionará correctamente. Regresamos a nuestro archivo, vamos a modificar el meson.build y vamos a ponerle ahora la segunda
la segunda unidad de compilación necesaria para compilar este programa, en este caso imprimir.c. Y ahora con todo, si yo vuelvo a ejecutar ninja-c compilación, lo que hará es detectar no solamente un cambio en el punto C, sino un cambio en el meson.build. Así que provocará que se recompile el proyecto de Ninja. ¿Veis que dice regenerando archivos de configuración? Eso es porque ha detectado que se ha modificado el meson.build, así que es necesario fabricar uno nuevo, con nuevas reglas para explicarle que ahora el ejecutable hola se tiene que compilar también utilizando el archivo imprimir.c. Una vez que se hace, ya el enlazado se hace correctamente. Y si lo ejecuto, pues vemos que vuelve a funcionar correctamente. Para facilitar el mantenimiento de ejecutable podemos hacer varias cosas. Una es mover esta lista a una variable. Así no la tenemos directamente metida dentro de la llamada. Para declarar una variable es como en cualquier lenguaje de programación moderno de alto nivel. Por ejemplo, podemos poner simplemente hola files para decir los archivos que forman parte del ejecutable hola. Y hay que especificar main.c, imprimir.c, etcétera, etcétera. Podemos mantenerlos ordenados alfabéticamente. Podemos poner una coma al final del último elemento, así es mucho más fácil de luego ir agregando elementos sin tener que poner y quitar comas. Y ahora lo que haría es simplemente cambiar esta lista de aquí y poner hola files directamente. De tal manera que la dependencia, o sea, la lista de archivos ahora se nutre directamente desde esa variable. Detectará un cambio seguramente cuando lo trate de recompilar, pero seguirá funcionando, no hay mucho más que decir. Y luego la otra cosa que podemos hacer es, si vamos a tener más archivos dentro del proyecto, por ejemplo, manuales y otras cosas que no son exactamente código fuente, pues separar a un directorio de código fuente, por ejemplo, src, todo lo que tenga que ver con la compilación. Por ejemplo, voy a mover el archivo main.c a src y voy a mover el archivo imprimir.c a src también. Y claro, ahora pasa una cosa, y es que este meson build referencia archivos que ya no forman parte, así que tendré que actualizar las rutas, por ejemplo, src imprimir y src main.c. Con esto seguiría funcionando, pero no es lo más eficiente, porque puede que nuestro proyecto sea lo suficientemente grande como para que haya varios ejecutables, o incluso puede que haya bibliotecas estáticas que se usan para fabricar ese ejecutable, y al final tener un meson.build muy grande con todo el código de todo el proyecto ahí metido puede ser un poco incómodo. Por eso en proyectos moderadamente grandes lo normal es dividirlo también. Igual que podemos poner el código fuente dentro de la carpeta src, podemos fabricar aquí dentro un segundo meson.build donde dejar ahí todo lo que explique cómo compilar ese ejecutable y desde el meson.build superior simplemente decir, por cierto, en el directorio src hay otro meson.build, échale un vistazo. Para ello lo único que habría que hacer es declarar otro archivo meson.build dentro del directorio y lo que voy a hacer es transferir los archivos y las invocaciones ejecutable a ese otro meson.build inferior, de tal manera que aquí esté concretamente la explicación sobre cómo compilar lo que hay en src. Voy a quitar el src porque si no esto va a fallar. ¿Qué es lo único que quedaría por hacer? Pues utilizar otra directiva adicional que forma parte de Meson, que es subdir, con la cual podemos declarar un subdirectorio para que revise su meson.build y lo incluya en el proceso de compilación. En este caso le digo src y con eso ya lo tenemos. Ahora lo que hará este proyecto Hola Mundo es utilizar el meson build que hay en src meson build, el cual declara esas dependencias para que se fabrique el proyecto final. Si ahora vuelvo a ejecutar el comando ninja-c compilation, detectará un cambio y lo recompilará correctamente. Y en este caso una cosa también que tenéis que notar es que habrá cambiado la ruta, porque como ahora el meson build que compila el ejecutable está en src, pues también se crea dentro de src. Así que ahora estará en compilación src hola, que si lo ejecuto funciona como cabe esperar. Este es un ejemplo bastante simplificado, por otra parte, luego ya hay formas de declarar dependencias y todo eso, pero estas son las partes más importantes. Primero declaras tu proyecto, puedes declararlo en subdirectorios si te apetece, puedes ponerle parámetros de compilación, que eso es algo que deberíamos ver, y luego, mediante las llamadas a ejecutable, puedes pasarle la lista de archivos que tiene que compilar para fabricar el ejecutable final. Con esto tienes ya una alternativa sólida a tus primeros Makefiles si vas a crecer tu proyecto lo suficiente como para que se te quede corto. Te dejo aquí la lista con más contenido sobre Meson para que así puedas echarle un vistazo al resto de cosas que te pueden permitir fabricar Mesons profesionales y por lo demás nos vemos en próximas lecciones. Un saludo y hasta luego.